Bien, Dios bendiga, mi amada iglesia. Estamos hoy, segundo domingo de septiembre del 2020, aquí en nuestra iglesia Altar Cristiano de Oración. Las más ricas bendiciones también para quienes nos siguen a través de nuestra señal del internet y pues para quienes están aquí congregados el día de hoy en nuestra iglesia. Hermanos, hace 8 días hablamos nosotros de que Dios bendice su obra. Recuerdan que el domingo anterior estuvimos hablando que Dios nos había bendecido, que ya habíamos cumplido 6 años acá y teníamos 3 años de vida institucional, porque el Ministerio de Justicia y Culto nos dio hace 3 años, un 5 de septiembre, nos dio la personería jurídica. Entonces hablamos de Moisés. Recuerden ustedes que estuvo 40 años en el desierto y que Moisés en esos 40 años nada le faltó. Eso predicamos hace 7 días. Hace 2 semanas, recuerden ustedes, hablamos de Gedeón. ¿Sí recuerdan que hablamos de Gedeón? Hablamos de los jueces 8 y también recuerdo que hablamos nosotros de los leprosos, de que hubieron 10 leprosos y que uno solo le agradeció al Señor. Los 9 se curaron y chao. Y habíamos dicho porque los cristianos a veces somos como este pasaje de Lucas, si recuerdan, ¿verdad? Este pasaje de Lucas 17, en el que solamente uno alcanzó, el que agradeció alcanzó la salvación. Es decir, que nosotros podemos decir de que Dios a muchos les cumple, a muchos les hace su obra, pero no son muchos los que agradecemos, porque una vez que se obtiene lo que se quiere, muchas veces somos ingratos y nos vamos y no nos acordamos más de Él. Bien, la iglesia, mis hermanos, no es un lugar, acuérdense de esto, la iglesia no es un lugar de entretenimiento, porque yo les he traído algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos gustan. Me acuerdo tanto que hubo la prédica 1 y prédica 2, no recuerdo el tema, y la gente de la prédica 1, pastor, póngame en el mismo culto porque queremos ver el segundo capítulo. Entonces acuérdense que la iglesia no es un lugar de entretenimiento, sino un lugar de entrenamiento. No es de entretenimiento, es de entrenamiento. ¿Para qué? Para las luchas que tenemos a diario. Nosotros aquí nos entrenamos para nosotros, es decir, nos preparamos para enfrentar al enemigo. Hemos dicho que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Dónde nos entrenamos para esa batalla? Simplemente podemos decirle, es aquí. Hoy vamos a hablar de una de las armas que utilizamos los cristianos en esa lucha contra el mundo. Y una de las armas que utilizamos es la oración. Entonces hoy vamos a hablar de la necesidad de la oración. Y hoy vamos a traer la figura de Jesús, que Él tenía el hábito de orar. Jesús, donde leemos los evangelios, ya vamos a ir nosotros revisando, vamos a ver que Jesús, Él tenía como hábito orar. Él oraba constantemente, ¿verdad? Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en Mateo 4:4. Mateo 4:4. A Mayra, si alguien me le da una Biblia, a Mayra, démele una Biblia, Mayra. Acá tenemos una, aquí estoy viendo una Biblia. Ayúdele a alguien para que Mayra pueda ir también
leyendo los pasajes, pese a que tenemos acá, pues nosotros, nuestra proyección en la que van saliendo los versículos. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, hoy, como todos los domingos, les voy a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo va a bendecir a usted el día de hoy. A las personas que nos están escuchando, también la palabra de Dios los va a bendecir el día de hoy. Animémonos, hermanos. Y hoy los quiero llevar al libro de Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 23. Hebreos 10, en el Nuevo Testamento, casi al final, versículo 23. Los que tienen la Biblia de aquí, de la congregación, esas pequeñitas, me avisan la página. ¿Qué página está? 817 para Mayra, 887 para Mayra, que es por primera vez que viene. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Otra vez, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, amigo, si tienes una promesa que Dios te ha hecho, reténla. Escúchame bien, reténla, no la dejes. No la dejes. Cuando uno se está ahogando, uno se agarra de lo que sea. Encontramos un palito, una soga, nos agarramos de ahí y nosotros de eso estamos agarrados, ¿verdad? Usted agárrese de la promesa, agárrese de la confesión de fe, aunque muchas veces nuestra mente duda, pero nuestro corazón no duda. Acuérdense de ello. Si tú tienes en tu corazón esa promesa, deja que tu mente duda, porque tu corazón sabe que Dios cumplirá con su palabra. Claro, tu corazón sabe que Dios cumplirá con su palabra. Y tú dices: mi corazón sabe que Dios cumplirá con esta palabra y yo voy a retener mi confesión de fe, porque Dios no es humano para mentir. Entonces, mis hermanos, hoy, como hemos dicho, vamos a retener nuestra confesión de fe, porque Dios nos promete y Él es fiel, y lo que prometió sucederá en nuestras vidas. Como les dije en el versículo 4:4, que nosotros no solamente nos alimentamos de comida, sino que también nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios se encuentra ¿dónde? La palabra de Dios se encuentra aquí, en la Biblia. Entonces, hermano, levanta tu Biblia y dile tú a Dios que tú confiesas que lo que está aquí es real. Di: en esta Biblia yo soy lo que Dios dice que soy. En esta Biblia tengo lo que Dios dice que tengo. En esta Biblia yo tengo la palabra de Dios.
y mi corazón el día de hoy es receptivo y mi corazón se abre para recibir la incorruptible, la indestructible, la siempre verdad palabra de Dios. Yo nunca, acuérdate, yo nunca seré el mismo una vez que reciba yo la palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca seremos los mismos después de que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Vamos, mis hermanos, decía que Jesús tenía el hábito de orar. Yo los voy a invitar, mis hermanos, a entrar ya en el tema de hoy, que hablamos uno de los evangelios. Hablamos del evangelio de Lucas y vámonos al evangelio de Lucas 4. Evangelio de Lucas 4, versículos 40 al 42. Y vamos a leer Lucas 4, versículos 40 al 42. Versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Versículo 42. Cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Hoy estamos predicando sobre los hábitos de la oración, sobre los hábitos de orar. Jesús habló mucho sobre la oración. Nosotros hemos leído mucho sobre la oración. Y es hermoso leer sobre la oración. Pero más hermoso para nosotros es poder ver cómo Jesús, el Hijo de Dios, oraba constantemente. Eso es más hermoso para nosotros. Porque hemos dicho nosotros que podemos hablar mucho. Podemos pasar mucho tiempo en la congregación, pero de nosotros quien testifica es nuestra actuación, es nuestro testimonio el que da cuenta de nuestro corazón. Aquí en la iglesia todos somos santos, yo siempre he dicho, pero allá afuera hay que ver si seguimos siendo santos. Entonces, Jesús habla de la oración, pero más hermoso es cuando nosotros leemos los pasajes en los que él, y aquí dice en el versículo 42, dice: cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿A qué iba? Iba a orar. Entonces, Jesús tenía el hábito de la oración. ¿Y qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? Nosotros tenemos hábitos, ¿verdad? Hábito es algo que uno hace regularmente. Hábito es algo que uno hace regularmente y que lo hace repetidamente a tal punto de que nosotros ya para hacerlo no necesitamos emplear nuestra voluntad. ¿Ya? O sea, ya para nosotros no es algo dificultoso hacer cuando nosotros tenemos el hábito. Para el que no tiene el hábito, por supuesto que la oración se le transforma en un trabajo,
se le transforma en una necesidad. Se le hace difícil. Pero cuando el cristiano adquiere el hábito de orar, sabe que constantemente él tiene que estarlo haciendo. Y ora en la mañana, ora en el camino al trabajo, ora en la tarde, ora en la noche, se levanta a la madrugada, es decir, que tiene hábito de orar. Jesús tenía el hábito de orar. ¿Cuál era su hábito? Ir a las sinagogas. ¿Qué hacía en la sinagoga? Es como ir a la iglesia. ¿Y a qué iba a la iglesia? Iba a orar. Y él andaba y oraba. Siendo Dios, ¿qué hacía? Oraba. Él era Dios, porque sabemos que creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Pero él, siendo el Dios Hijo, ¿a quién le oraba? Le oraba al Padre, siendo Dios. Acuérdense de ello. Entonces, dice el pasaje que él se fue a un lugar solitario y oraba. Y miren que todos los evangelios, que son 4, ustedes saben, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Todos nos hablan de la oración. Pero el evangelio de Lucas es el que más nos habla de la oración. 11 veces habla y cita de que Jesús oraba. Mateo 3, Marcos 3 y Juan 3 o 4. No recuerdo bien. Pero, ¿por qué Mateo no hablaba tanto de la oración? Porque Mateo, su evangelio, lo dedica al pueblo judío. Y el pueblo judío sabía lo que hacía Jesús. No era necesario que él lo remarque. Porque Mateo, como digo, presentaba ¿a quién? Presentaba al Mesías. Presentaba al Rey de Israel. Esto es ya teología pura, ¿verdad? ¿Qué hace Marcos? Marcos habla del siervo de Dios. Habla del siervo de Dios que vino voluntariamente, porque no lo obligó nadie, sino que viene voluntariamente a este mundo para darnos la redención del pecado. Juan habla, en cambio, del Hijo de Dios, de aquel Hijo de Dios que viene del hombre, viene del cielo, baja en una misión, cumple su misión y dice que regresa a los cielos y que está a la derecha del Padre y que está preparando la morada para nosotros que vamos atrás de él. ¿Está claro? Eso habla Juan. Pero Lucas habla del Jesús humano. Entiéndase bien. Lucas habla de aquel Jesús humano y dice el Hijo del Hombre, del que se hizo como nosotros. Jesús, siendo Dios, se hace como nosotros. En esta carne que estamos nosotros, Él experimentó todo. Entonces Lucas nos habla de eso y menciona por eso más sobre la oración en la vida de Jesús que los otros autores de los evangelios. Jesús se hace como nosotros, se hace como el Hijo del Hombre y Él manifiesta entonces, Lucas, la necesidad de orar. Por eso es que Lucas remarca 11 veces la necesidad de orar. O sea, que nosotros tenemos el contacto con Dios ¿a través de qué? A través de la oración. ¿Cómo Jesús se reportaba a diario con su Padre? A través de la oración. ¿Cómo nosotros hacemos para comunicarnos con ese Dios en el que
Filipenses 2:6-7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Está claro? ¿Qué hizo Jesús? Él no estimó ser Dios. Y Él vino acá y tomó forma de siervo, nuestro servidor. Toma forma de siervo y se hace semejante a nosotros. Eso es lo que hace Jesús. Entonces Él, y entiéndase bien que esto es claro, Él se despoja de su poder. Siendo Dios, dice que se hace como nosotros. Entonces Él se despoja de su poder, porque Él estaba en los cielos donde tenía poder, porque Él estuvo en la fundación del mundo, porque Él estuvo cuando su Padre nos creó, porque Él estuvo cuando creó los océanos, cuando creó la luna, cuando creó las estrellas, cuando creó los animales. Él estaba ahí mismo, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero Él un día deja su poder, deja de ser Dios y se hace, dice la Biblia, igual que los hombres. Se hace igual que nosotros. Es decir, que Él deja sus derechos divinos, deja su gloria. Y yo pregunto entonces, y antes leía que Él sanaba enfermos, leía que expulsaba demonios, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿creemos nosotros que Jesús sanaba como Él quería, a diestro y a siniestra? Nosotros decimos, porque era el Hijo eterno de Dios. ¿Ah? Teología pura. No, mi hermano. No. Jesús era el Hijo de Dios cuando nació en Belén. Por supuesto que sí. Cuando tenía 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿era el Hijo de Dios? Sí. Cuando tenía 15, 20 años, sí, claro, era el Hijo de Dios. Pero no tenía poder ni habilidad de hacer milagros, sino que solo es después de que Él hace su primera mención en el Evangelio de Lucas, es después de la oración cuando Él tiene poder. Y vamos a leerlo, mis hermanos, en Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Y aquí este pasaje nos habla del bautizo de Jesús. Nos habla del bautizo de Jesús. Y dice Lucas 3, 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado. Coma. ¿Qué dice ahí? Y orando, el cielo se abrió. Y orando, el cielo se abrió. Y el 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Está claro, mi hermano? Miren ustedes lo que dice. Dice, orando. ¿Qué hizo él cuando se bautizó? Ahí dice el Evangelio,
abrió. ¿Y qué viene sobre él? Viene él. Ustedes lo están leyendo. El Espíritu Santo viene sobre él. ¿Cómo? Como una paloma. Y dice, y él ahí, ¿qué dice? Él ahí recibió, ¿qué cosa? Recibió el poder. Acuérdense de ello. Ahí es cuando él recibe el poder y es ungido ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Porque él era un hombre como nosotros hasta ese entonces. Él todavía no había comenzado su ministerio. Justamente ahí lo inicia. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de una oración. Se bautiza, recibe ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que le da poder. Así somos los cristianos, mis hermanos. De la misma forma. Nosotros cuando venimos a Cristo, antes de recibirlo a Cristo, nosotros estamos separados de Él. Pero cuando le recibimos, hemos dicho, ¿qué recibimos cuando hacemos esa oración? Recibimos el Espíritu Santo. Y lo hacemos a través de ¿qué? A través, todos llegamos a Cristo a través de una oración, ¿verdad? Hemos dicho que cuando llamamos a la conversión decimos, ¿quién quiere hacer la oración de fe? Sí hemos escuchado, ¿verdad? ¿Quién quiere hacer la oración de fe? Y la persona que levanta la mano hace la oración de fe y recibe ¿qué cosa? Recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, recordemos y vamos a esto que yo he dicho al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan y veamos Juan 5:19. Juan 5:19. Amén. Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, póngale atención a la palabra, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué dice? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vamos más abajito, Juan 5:30. Ahí estamos en Juan 5:19. Vamos a Juan 5:30. ¿Qué dice Jesús? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea que está tratando de decirnos que cuando Él deja los cielos, deja el poder y la gloria de Él. Porque Él no vino con su poder y su gloria. Él se hizo, hemos dicho, Lucas lo remarca, Él se hace un ser humano. Y el único poder que tiene ahora aquí en la tierra lo recibe del Espíritu Santo el día en el que Él se bautizó. Y ese es el Espíritu Santo que recibió Jesús en el bautismo, es el mismo Espíritu Santo que recibimos nosotros el día de nuestra conversión. Pero nosotros, hermanos, nos creemos más que Jesús. ¿Sí? No somos humildes. Las cosas que hacemos las atribuimos
a que tenemos inteligencia, a que tenemos capacidad. Jesús, siendo Jesús, cuando le ponía la mano a alguien y lo curaba, él no decía, pues que yo soy Jesús. Decía, la voluntad de mi Padre. La gloria no para mí, sino para Él. Nosotros cuando hacemos algo, sí, viste como yo soy. Chévere, yo tengo fuerza, yo tengo esa inteligencia, pero no reconocemos que eso no es nuestro, eso es dado por Dios. Y es más, nosotros no oramos cuando Jesús nos da su ejemplo, su testimonio de que tenemos la necesidad de orar constantemente. Nosotros no oramos. Y hemos dicho en el pasaje que necesitó Él orar para que los cielos se abran. Asimismo nosotros pedimos tantas cosas, pero tenemos que pedirla en oración. ¿Para qué? Para que los cielos se abran y nosotros podamos ser escuchados. Jesús, siendo Jesús, se retiraba cada vez que hacía algo y se inclinaba ante quién, ante su Padre, para que le siga dando poder a través del Espíritu Santo. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera, este es un versículo que lo vemos en los parabrisas de los carros, lo vemos en los llaveritos, lo vemos en tantas partes, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces estamos predicando sobre la oración, porque debemos de ser una iglesia de oración. Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba de orar. Tú y yo no podemos transitar en esta vida sin orar. Tenemos que orar. Tenemos que sacar un tiempo de nuestros días para orar. Jesús sabía que tenía que orar. Nosotros sabemos también que tenemos que orar. Leamos el pasaje de Lucas 4:33 en adelante. Leamos este pasaje de Lucas 4:33 en adelante. Y dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Qué precioso, ¿no, verdad? Si ven el poder que tenía Jesús. ¿Y ese poder de dónde venía? Del Espíritu Santo. Sigamos con el 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón Pedro, ¿verdad? La suegra de Simón tenía una
Versículo 39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Qué palabra, mi hermano, qué maravilloso. ¿Quién hubiera querido estar en ese tiempo para ver estas maravillas que Dios hacía, que Jesús hacía, verdad? Pero él, ¿qué hacía para poder hacer todas estas cosas? Él oraba. Acuérdense eso. Él oraba. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más estamos ocupados nosotros en la obra de Dios, nosotros tenemos que sacar más tiempo para orar. Escucha eso. Él estaba ocupado, vimos el día de Jesús. Miren todo lo que hacía. ¿Y qué dice? Que él, después de eso, se iba a ¿qué? A orar. Él se iba a orar. Nosotros nos llamamos Iglesia Altar Cristiano de Adoración. ¿Verdad? ¿Qué es adorar? Adoración viene de adorar. Quiere decir dirigir la palabra de veneración o súplica. Eso es adorar. Cuando nosotros adoramos, cuando lo dirigimos nosotros, nuestra palabra de adoración y de súplica a Él por nuestra vida o por la vida de nuestros familiares. Es decir, orar es implorar a Dios. Eso es orar. Los discípulos de Jesús, ¿qué le dijeron? Maestro, enséñanos a orar, porque lo veían a él que oraba constantemente. Los pastores estamos llamados a inculcarle la oración de nuestras ovejas, de nuestro rebaño, porque Jesús lo hizo y dejó su ejemplo para que nosotros sepamos que la única forma en la que comunicamos nosotros nuestras necesidades a Dios es a través de la oración. Y vimos aquí que Jesús tuvo un día terrible. Tuvo que sacar demonios, fue a donde Pedro. ¿Qué hizo en la casa de Simón Pedro? Curó a la suegra, ¿verdad? Curó a la suegra que tenía fiebre, le quitó la fiebre. La suegra dice que se puso enseguida a cocinar y le sirvió. Y de ahí que nos gusta a nosotros comer la comida de la suegra, ¿verdad? Lo hemos oído. Me encanta la comida de la suegra, ¿verdad? Entonces, mi hermano, todo eso había hecho él. Y yo debo confesarlo, yo antes oraba más, porque también uno se predica a uno mismo. Yo antes oraba más, ahora oro menos. Antes yo me levantaba en la madrugada a orar, ahora lo hago menos. No es que no lo hago, pero ese debe ser el hábito y no puedo yo falsear. Debemos de retomar. Qué hermoso es levantarse en la madrugada, 3, 4 de la mañana, cuando todos duermen, y tú comenzar a hablar con Dios, tener una comunión con Él, nadie te distrae, y comenzarle a pedir por tus hijos, comenzarle a pedir por tus padres, comenzarle a pedir por tu iglesia, comenzarle a pedir por tu trabajo. Eso es lo que Él quiere de nosotros, eso es lo que hacía Jesús. Jesús clamaba. ¿Por qué Jesús iba allá? Él iba allá porque Él necesitaba poder, porque Él había hecho tantas cosas en el día
hacía, había liberado demonios, había sanado, dice que los tocaba, eran las filas de gente que sanaba, y él que necesitaba poder. Y le iba a decir: papá, Padre amado, necesito poder para seguir en tu obra. ¿Qué nos dejó en los apóstoles? Y siempre leemos el libro de los Hechos, ¿verdad? Veamos Hechos, ¿qué dice el libro de los Hechos 2? Hechos 2. Cuando llegó, Hechos 2, 1, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablas. ¿Ven? ¿Quién llega? Los apóstoles, ¿de qué necesitó? ¿Qué necesitaban ellos? Necesitaban de que les llegue el poder del Espíritu Santo para seguir predicando el Evangelio. Y Marcos 1, 35, 39, regresamos un poquito. Marcos 1, 35, 39 dice: Marcos 1, 35, 39, porque estábamos leyendo Lucas, lo voy a leer en Marcos ahora. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Sí ven? Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Entonces, ¿qué hace él? ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Él estaba orando, dice. Y miren ustedes que él había cumplido con lo que dijimos en antes. La gente estaba alborotada, ¿verdad?, por todo lo que había hecho. Él se fue a orar, dice su palabra, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que se levanta Pedro y se levanta Juan y lo van a buscar. Y han de haber dicho, después de todo este día que él estaba, que él había hecho tantas cosas, él debe haber estado durmiendo, lo fueron capaces de levantar y ya no lo encontraron, dice la palabra. Porque él, ¿qué estaba haciendo? Él ya estaba orando. Y van y le dicen, pues, dice, y hallándose le dijeron: todos te buscan, dice Marcos 37, 1:37, ¿verdad? Y le dicen: todos te buscan, y él tenía que tomar una decisión en ese momento. Pero él estaba orando. Y él estaba preguntándole a su padre, probablemente: ¿continúo la obra con toda esta gente que me está aquí esperando? Porque dice que todos le buscaban por lo que había hecho el día anterior, pues. Tanto que habían visto que había sacado demonios, curó a la suegra de Pedro, estaba sacando gente, ¿verdad? Entonces dice: ¿qué hacemos? Y él seguramente, digo yo, está orando con su padre y dice, ante su padre, y dice
el versículo Lucas 4:43. Lucas 4:43. Y él le dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Sí, a nosotros muchas veces nos ocurren estas cosas. También a nosotros los creyentes nos ocurren estas cosas. Nosotros no sabemos muchas veces qué hacer. Nosotros decimos, voy a la derecha o voy a la izquierda. ¿Hago esta cosa o hago lo de acá? Diariamente tenemos que tomar decisiones y muchas veces decimos, esto que me ha salido, tengo una oferta de trabajo. ¿Será que debo dejar el trabajo anterior y cambiarme? No sé qué es lo que tengo que hacer. Y comenzamos a preguntarle nosotros, a veces, a gente que no tiene ni siquiera conocimiento de Dios. Y buscamos consejos y buscamos tantas cosas. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros orar. Porque la oración a nosotros nos va a dar la respuesta a nuestras necesidades. Porque es necesario que también nosotros como cristianos tengamos un tiempo con Él, que apaciguemos nuestras necesidades, a veces nuestras inquietudes, y que sea Él el que nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Porque, mis hermanos, Él no habla para la cabeza de nosotros, Él habla para nuestro corazón. Y nosotros, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos decisiones que tomar, porque en esta vida tenemos tantas y tantas incógnitas que resolver a diario, y nosotros decimos, ¿y qué hago? ¿A quién le pido ayuda? Nosotros tenemos que seguir lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía cada mañana? Él iba a un lugar solo, dice, y oraba. ¿Para qué? Para recibir la orientación que le debería dar su Padre. Muchos de los que estamos aquí tenemos mucho tiempo en el Señor. Otros, quizás poco tiempo, meses en el Señor. Quizás algunos días en el Señor. Pero es necesario que nosotros sepamos que no podemos, por mucho tiempo que tengamos, y yo antes dije autocríticamente, abandonar el hábito de orar. Porque es la oración la que a nosotros nos acerca a Dios. Porque es a través de la oración que Él habla a nuestro corazón. Y Él aquí en este pasaje bíblico decía, decía los apóstoles, decía, vamos, que hay mucha gente afuera, vamos a seguir sanando. Y Él dijo, no voy a seguir sanando aquí, vamos a otra ciudad, porque en otra ciudad también quieren conocer del Evangelio, en otra ciudad también quieren conocer de mi Padre, decía, en otras ciudades también tienen que conocer del amor y de la misericordia de Dios. Eso dijo Jesús. Y nosotros a veces también, mis hermanos, nos vemos en estas dificultades. Predicamos el Evangelio. Le hemos predicado a este barrio 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y la gente no se convierte. Hemos visitado a una familia 2, 3, 4, 5 veces y no se convierten. ¿Es hora de qué, dijo Jesús? ¿Es hora de qué? De dejarlos a ellos, ir por otros. Si estuvimos en esta cuadra visitando y ya no hay conversión, vamos a la otra, que allá también
también quieren conocer de la misericordia de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos no por nuestra fuerza, lo hacemos porque el Santo Espíritu de Dios es el que nos debe guiar nuestra actuación como cristianos. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo 28, 19? Mateo 28, 19 nos dijo claramente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Ecuador, mis hermanos, se predica el Evangelio. La iglesia cristiana evangélica ha crecido exponencialmente. Era raro antes ver a un cristiano evangélico. Hoy, cuando preguntamos y decimos ¿quiénes son cristianos evangélicos?, hay muchos que levantan la mano. Sí, pero pidámosle dirección a Dios. Es hora de seguir predicando, debemos de seguir predicando. ¿A dónde debemos de hacerlo? Ya vamos a salir de este distanciamiento. Es hora de retomar nuestra evangelización. Es hora de que ya los grupos evangelizadores, los líderes de evangelización de esta iglesia ya deben estar reuniéndose para prepararse, para ir en busca de la necesidad que existe. Esta pandemia ha dejado más necesidad. Vemos familias que han quedado sin miembros, vemos hogares que se han destruido. Es hora de que nosotros retomemos la labor evangelizadora. Pero si nosotros no oramos, no vamos a saber qué hacer. Porque si nosotros no oramos, no vamos a tener respuesta. Porque dice la palabra que tenemos que pedir para recibir. Porque ¿por qué muchas veces no recibimos? Porque no pedimos. Y a veces que pedimos, ¿qué hacemos? ¿Pedimos cómo? Pedimos mal. Pero ¿cómo pediremos bien? Orando, teniendo el hábito de orar. Acuérdese de eso, iglesia. Y voy a concluir. Lo voy a llevar al Antiguo Testamento, Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Y la palabra de Dios dice: Ezequiel 22:30, Antiguo Testamento. Y busqué entre ellos, ¿qué página está? Dígale. 620 páginas. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Escúchese bien. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice la última palabra? Dice: y no lo hallé. Bien. ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué está buscando? Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. ¿A qué? A orar, a pedir. ¿Por qué no vino Jesucristo? No vino a nosotros a condenarnos. Él vino para salvarnos. ¿Pero qué quiere? Hombres y mujeres que se pongan en la brecha delante de ti, a favor de la tierra, dice, para que yo no la destruyese, para que no haya coronavirus, para que mi hijo no muera, para que mi hijo sea salvo, para que mis padres sean salvos, para que mis vecinos sean salvos, para que mis compañeros de
estamos aquí porque hubieron hombres y mujeres que se pusieron en la brecha a orar por nosotros. ¿Cuántos? Y nosotros ahora no hacemos lo mismo. Él quiere, dice, hombres y mujeres que hiciesen vallado, que se pongan en esa brecha para que tengamos firme esa confesión de fe de la que nombramos al inicio de esta prédica y digan, ninguno de nuestros hijos irá al infierno. Ninguno de nuestros familiares irá al infierno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar orando, dice su palabra. Tenemos que recibir dirección de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a través de la oración. Cuando estamos aquí en la casa de Dios, no es porque a mí me trajo alguien o porque me invitó el pastor. No, es porque Dios te trajo aquí para que recibas su palabra, para que saques el velo de tus ojos. Para eso estamos aquí. No es coincidencia de que tú vengas a la casa de Dios. Él te habla a través del pastor de la congregación. Él te habla a través de un hermano. ¿Y qué quiere? Quiere que seas salvo. Dice, Él anda buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha delante de Él a favor de la tierra para que no la destruyese. Pero lastimosamente, dice el libro de Ezequiel, no lo hallé. Pero hoy vamos a decir aquí nosotros, aquí en la iglesia altar cristiano de oración, habemos hombres y mujeres que sí estamos en la brecha, que estamos orando por nuestra familia, que estamos orando por el Ecuador, que estamos orando por el mundo, que estamos orando por Venezuela, que estamos orando por nuestras familias, hermanos. Porque eso es lo que quiere Dios. Quiere que oremos, decíamos, ese es uno de los misterios, decíamos en la prédica anterior de la oración. Él sabe nuestras necesidades, pero Él quiere que se las digamos. Él quiere que nos humillemos. No quiere mentes altivas ni hombres altivos. Él quiere un pueblo sumiso, un pueblo humillado, solo ante Él, no ante los tiranos, solo ante Él, mi hermano. Entonces, mi hermano, voy a concluir, ya no digo más porque ustedes no me creen después, de que voy a concluir. La oración es una poderosa manera de ayudar a la gente. Acuérdense de eso. Piensen lo que la oración de un pecador, porque somos pecadores, puede ser. Y un día nosotros hicimos la oración de fe. Y miren el poder de esa pequeña oración. Y hoy estamos aquí y hemos recibido las bendiciones. Y Dios no nos ha abandonado. Y pasó la pandemia y estamos mejores. ¿Y cómo estamos? Estamos en la mano de Él. Estamos bajo el abrigo de Él. Ese es el poder de la oración. Entonces, quizás sea repetitivo. Hace poco prediqué, en la pandemia prediqué sobre la oración. Pero Jesús tenía el hábito de orar. Y nosotros no tenemos ese hábito. Entonces, como pastores, debemos de inculcar el hábito de orar. Hasta ahí, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Continuamos, cerramos la transmisión y continuamos al internet.